Confirmar si tenemos audio, ¿se oye bien, Emanuel? Sí, se escucha bien, ingeniero. Listo. Empezamos entonces. Factura electrónica, ¿qué se sabe hasta ahora? Bien, primero, los antecedentes. Bueno, pues todo esto viene, me llamó mucho la atención en la investigación que hice, que esto es una disposición del Consenso de Washington, que son una serie de medidas económicas adoptadas pues allá por los años 90, creo que el año 89, en la cual pues se dispuso que la factura electrónica podía ser un elemento que viniera a solventar la informalidad de las economías latinoamericanas, ¿no? Entonces la factura electrónica surgía en ese consenso de Washington como una herramienta para poder controlar la informalidad que impera en nuestras economías latinoamericanas, ¿no? Y de ahí viene este tema de la factura electrónica. Se pueden imaginar ustedes desde cuándo, desde el año 89. Anteriormente, pues en nuestro país se usaban lo que eran los timbres. Yo no recuerdo exactamente, no me tocó ser contador cuando habían timbres. Me gustaría que algunos que fueron contadores en esa época nos puedan dejar ahí en los comentarios cómo se operaba con esto de los timbres, ¿no? Muy interesante. Sin embargo, por lo que he oído de algunos colegas, los timbres eran una especie de estampilla que se pegaba en una factura que tú emitías. La factura sí la podías emitir tú, o me imagino que vendían los talonarios en las librerías y tú llenabas la factura y luego cómo le dabas validez a esa factura. Lo hacías a través de un timbre, eso se pegaba en esa factura y por eso tenía validez. Claro, esto llevaba a un montón de pues de contrabando de timbres, incluso he oído algunos colegas que dicen que se despegaban los timbres de las facturas y se podían reutilizar en otra. No puedo imaginar cómo se hacía eso, pero bueno, eso era lo que sucedía, ¿no? Con esto de los timbres. Y quiero que retengan esa idea porque es básicamente cómo funciona el tema de la firma digital o certificado digital con la factura electrónica. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante en el webinar. Pero retengan esa idea del timbre. Bien, luego surge la ley del IVA, la ley del impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado, pues, está casi estandarizado en todo el mundo. Son muy pocas las economías, los estados que no tienen IVA. Entre esos, curioso, porque hace poco estaba viendo un video en YouTube en el cual aseveraban que, por ejemplo, Estados Unidos no tiene IVA. Investigando un poco, me doy cuenta que sí, es un impuesto municipal, no es un impuesto de todo el país, entonces muchos no lo pueden catalogar como IVA, ya que el IVA es un impuesto, como lo dice la palabra, al valor agregado. Es decir, si yo compro algo en $100 y lo vendo en $150, solo tengo que pagar IVA por la parte del valor que yo le he agregado. A eso se refiere el IVA. Si yo vendo en 150 ese artículo que compré en 100, solo voy a pagar IVA por los $50. No tengo que pagar IVA por los $150. Entonces eso es interesante porque así es como funciona, ¿no? Esta tributación del valor agregado. Solo pago por el sobreprecio que yo agrego a los productos. Bueno, con todo esto del IVA, pues surgen los documentos preimpresos, que es lo que se ha mantenido desde aquella época. Estamos hablando del año 92, si no me recuerdo, 93, por ahí, en la cual pues se dispuso que se iban a emitir, en el caso de nuestro país, crédito fiscal para operaciones con contribuyentes y factura consumidor final para operaciones con consumidor final o cliente final. Eso lo que implica es que un crédito fiscal se le emite a otro contribuyente y él puede reclamar ese crédito fiscal que pagó al fisco y deducirlo de sus ventas, ¿no? Así que esto es lo que estábamos hablando hace un ratito del valor agregado, lo que se logra con los documentos preimpresos, y esos documentos preimpresos se han mantenido desde entonces. Quiere decir que ya tenemos más de 25 años, sí, un poco más de 25 años usando esta metodología de documentos preimpresos. Entonces, la mayoría pues de países ya lo adoptaron desde hace mucho tiempo. Ahí tenemos unos ejemplos de lo que estoy recopilando. Chile, México, Brasil, Argentina son países pioneros en la implementación de la factura electrónica. Ellos están ya con ese tema. Vean ustedes desde cuándo. Estamos hablando de 2003, 2004. Claro, ha sido un proceso paulatino, ¿no? Les ha tomado mucho tiempo implementarlo. Esto también contrasta con lo que se ha dicho en nuestro país, en que la factura electrónica podría ser implementada en un lapso de 2 a 3 años, cosa que yo veo algo difícil, pero que bueno, todo es posible. Hemos tenido cambio totalmente de la presentación de impuestos con los anexos
de un mes para otro, entonces todo es posible, ¿verdad? Se puede hacer. Entonces, en otros países, como decía, pues se ha llevado paulatinamente, se han incorporado primeramente a los grandes contribuyentes, luego los medianos contribuyentes, luego llega un momento en que se hace universal para todos los contribuyentes. Algunos países como Guatemala, por ejemplo, ellos en un inicio pues solo tenían factura electrónica para operaciones mayores a $11,000, algo así. Entonces, claro, ha sido paulatino, ¿no? Esto debería de ser la forma en que se implemente la factura electrónica para no obstaculizar el comercio y no provocar un caos, ¿no? Pero de todos modos, si esto es necesario, pues se tiene que echar a andar porque es una manera de incrementar la recaudación. En Centroamérica, pues ya casi todos los países tienen factura electrónica, ¿verdad? Guatemala, Costa Rica, Honduras está en ese proceso. Panamá, desconozco exactamente si tiene factura electrónica, a excepción de Nicaragua, que no. Pero en todos hay cierta legislación que permite la emisión de la factura electrónica, pero otra cosa es la implementación, ¿no? Cómo implementan las administraciones tributarias este proceso de la factura electrónica. Como decía, ¿verdad? Ya nosotros desde hace tiempo estamos oyendo este tema. Por ejemplo, ahí están viendo ustedes un conversatorio en el año 2019 del exministro Fuentes, en el cual él estaba explicando el mecanismo de la factura electrónica. Quiere decir que esto está ya listo desde hace tiempo. Incluso esto es lo que les mencionaba hace un ratito. Lean ustedes ahí en el recuadro en rojo que les he puesto. Dice, Hacienda proyecta que el sistema se implemente por completo de 2 a 3 años, a diferencia de algunas experiencias en Latinoamérica donde se han tardado de 10 hasta 15 años. Esto me llama poderosamente la atención porque quiere decir que puede ser implementado según pues, los estándares de Hacienda, lo que ellos están diciendo, en un lapso de 2 a 3 años. Entonces, tendríamos que estar nosotros preparados para ese cambio y adaptarnos rápidamente, sobre todo los contables que vamos a sufrir ese cambio, ¿no? Ya lo sufrimos con los anexos, pues y esto de la factura electrónica no va a ser diferente. También implica un cambio de forma de hacer las cosas, implica la incorporación de la tecnología a la contabilidad, hoy sí, definitivamente, cosa que pues yo he notado ha sido un tema difícil para muchos colegas, ¿no? Así que pues tenemos que estar a la vanguardia, ¿no? Y no quedarnos atrás, porque si no, pues nos vamos rezagando. Así que, ven, lo otro, vean ustedes este anuncio, es del portal de Hacienda, esto fue el año pasado, en enero, ya ellos estaban a punto de sacar la factura electrónica, estamos hablando 15 de enero, antes de la pandemia, o sea, días antes de la pandemia. Luego, pues viene toda esta hecatombe, ¿no? De la pandemia del COVID y pues imagino yo que todos estos planes pues quedaron a un lado para atender la emergencia y ahora se están volviendo a retomar. Así que podemos notar que por lo menos, a pesar de que no hay una información oficial, ya luego, al final del webinar, les voy a mostrar una solicitud de información al Ministerio de Hacienda sobre este tema y la respuesta que ellos dieron. O sea, alguien hizo una solicitud bajo la ley de acceso a la información, uno puede hacer cualquier consulta en nuestro país a cualquier entidad de gobierno y ellos tienen la obligación de contestarlo, salvo las cosas que ellos ponen en reserva, ¿no? Pero como este no es un tema en reserva, entonces cualquiera de ustedes, compañeros, puede ir, acercarse a la oficina de acceso a la información del Ministerio de Hacienda y consultar sobre cómo va el proceso de esta factura electrónica. Y al final yo les voy a mostrar cuál fue la respuesta que ellos dieron. Bien, leyes que regulan la factura electrónica, pues tenemos el Código Tributario, esto pues en el 2009 hubo una pequeña reforma en la cual se dejó establecido que si los contribuyentes usan medios computarizados para emitir la factura, entonces tenían que informar a la administración tributaria de todas sus operaciones en el momento en que se van dando. Aunque ahí no habla específicamente de una factura electrónica, pues en la práctica sería exactamente una factura electrónica, que es lo que estamos ahorita tocando el tema. También en 2015 pues se hace una reforma, o se hace una ley, mejor dicho, una ley de la firma electrónica. Yo luego les voy a pasar este decreto de la ley de la firma electrónica y la parte donde está en el Código de Comercio también.
se hacen estas reformas, se saca esta ley y la firma electrónica es importante porque es lo que da validez legal al documento electrónico. Y no solo esto de la factura electrónica, no solo aplica para ventas y compras, sino que puede ser para cualquier cosa. Puede ser, estaba viendo que en algunos países incluso el pago de sueldos, del pago de nómina, se hace a través de un comprobante electrónico y ese es válido para efectos del impuesto sobre la renta. O sea, recuerden que tenemos dos impuestos principales en la mayoría de las economías del mundo, que es el gravamen sobre el consumo, que es el IVA, y tenemos el gravamen sobre las ganancias, que es el impuesto sobre la renta. Entonces, ambos, incluso en un determinado momento y por la experiencia en otros países, ambos en algún momento podrían estar amparados o documentados con un documento electrónico que sería la factura electrónica o un recibo. O sea que esto aplica para todo. He visto también que hay recetas, uno puede hacer cartas y firmarlas digitalmente. Entonces, lo que no existía en nuestro país anteriormente era una ley que diera validez legal. O sea, los mecanismos tecnológicos existen desde hace tiempo, pero como no había una ley que lo regulara, entonces no tenían validez legal. Sin embargo, ahora todo esto está ya normado y regulado por esta ley. Así que tiene definitivamente validez legal ante pues cualquier instancia, qué sé yo, instancia privada o pública en la cual sea necesario estampar una firma para darle la legalidad a ese documento. Bien, veamos qué dice el artículo 107 del Código Tributario. Esa es la que les estaba hablando hace un ratito. Los contribuyentes que llevan sistemas computarizados o electrónicos de facturación estarán obligados a transmitir en línea o electrónicamente hacia el servidor de la Administración Tributaria la información de los montos de cada transferencia de bienes o prestación de servicios que realicen, en la medida que vayan realizando. O sea, algunos han creído que esto de los anexos que hemos sufrido en estos meses anteriores es una especie de factura electrónica, pero no. Eso simplemente es un informe que se está subiendo en forma digital. Pero hablando de este tema, ustedes pueden ver lo que dice el artículo 107, que es que se deben de ir informando en la medida en la que se van dando. Es decir, en el momento que yo emito una factura, esa factura debe ser informada a la administración tributaria. Bueno, y ahí continúa, ¿verdad? Esto es lo único que podemos hallar, o por lo menos lo que yo pude hallar en el Código Tributario acerca de este tema. Si alguien tiene más información, algo más que relacione en el código, pues me lo comparte y con gusto lo estudiamos. Pero por el momento esto es todo lo que tenemos. Dice, continúa el artículo, así como la que corresponde a las anotaciones en los registros contables y los libros del control del impuesto, la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios. Asimismo, las imprentas autorizadas para elaboración de documentos, y ahí habla de las imprentas. Entonces, vemos pues que hay, pues por lo menos hay un pedazo de un artículo que podría amparar la factura electrónica y me imagino que la prueba piloto, porque actualmente lo que existe es una prueba piloto, según entiendo, en la cual por el documento que les voy a mostrar al final, entiendo que cualquiera se podría adscribir a esa prueba piloto. O sea, cualquiera que lo solicite y tenga los medios tecnológicos, los insumos para poder emitir una factura electrónica y que sea y que tenga la capacidad de hacerlo, pues puede solicitar al Ministerio de Hacienda para que le autorice a hacerlo. Entonces, pues en ese esquema, en ese marco, pues hay aproximadamente unas 50 empresas que lo están haciendo ya. Y prueba de ello es que en los anexos, incluso en los últimos cambios que se hicieron, ya se incorpora ese tipo de documento, el documento electrónico, la factura electrónica. Así que sí lo hay, definitivamente. Esto es lo que les estaba hablando acerca de la ley de la firma electrónica. Pues antes no existía, ahora ya tenemos una ley de firma electrónica y esto básicamente lo que nos dice es que que se equipara, ¿no? La firma electrónica se equipara también a la firma autógrafa. La firma autógrafa, ¿cuál es? Es la que hacemos todos de puño y letra. Así que tienen igual validez. Bien, hablando un poco ya de la plataforma o del mecanismo, cómo funciona. Bueno, pues nosotros básicamente lo que yo he visto en experiencia de otros países es el emisor del certificado digital, que esto pues requeriría una exposición técnica de cómo funciona.
Y de hecho lo hicimos el año pasado. Yo les voy a pasar al final un video donde expliqué esa parte de la firma digital y sobre todo del certificado digital. Este emisor del certificado digital pues es una institución de confianza, es una empresa normalmente privada que ellos emiten el certificado digital que garantiza un documento. O sea, hay un tercero involucrado en el proceso y eso es lo que da validez a ese documento electrónico. Y luego, pues, están los proveedores de factura electrónica. Eso podría ser, por ejemplo, Contaportable, podríamos decir. Contaportable podría pasar a ser un proveedor de factura electrónica. De hecho, está en nuestros planes. Nosotros también tenemos un software de facturación siempre pues en esta tónica de hacer software económico y software sencillo y que sea stand-alone, es decir, que se instala localmente, pues tenemos una versión de eso de cuenta portable. En el momento que la factura electrónica entre, nosotros pasaríamos a ser un proveedor de factura electrónica para aquellos que lo soliciten, si es que el ministerio se va por la modalidad de que autorice a privados a emitirla, porque pudiera ser también que en un determinado momento, pues solo puede hacerlo la institución pública que el Ministerio de Hacienda designe para ello. Entonces, esto hay muchas formas de hacerlo, pero de cualquier forma, estos son los dos pilares, ¿no?, de la factura electrónica, lo que se necesita, y es a lo que nosotros recurriríamos en un momento dado. Por ejemplo, si tú eres desarrollador, tal vez si eres contable, pues estas cosas no te hagan mucho sentido, pero si tú eres desarrollador, lo que tendrías que tener en tu software pues es una petición a un web service, o sea, hablando en términos técnicos, ¿no?, de programación, en la cual pues solicite, envíe una firma digital, solicite a ese emisor del certificado que te valide el documento y luego pues eso se estampa a través de una tecnología XML o de un JSON, pues lo aburriría con estos términos, pero básicamente eso es para aquellos que son, o si ustedes conocen al programador de la empresa, pues para que ellos vayan entendiendo este tema. Yo les invito a que vayan y vean las experiencias de otros países. En la comunidad de programadores, en la comunidad informática, pues se comparte toda la información. Eso es una de las ventajas de esta profesión, ¿no? Hay información compartida para todo. Entonces ustedes pueden ir y acercarse y ver los procesos como han sido en otros países, seguramente va a ser lo mismo, ¿no? O sea, no puede variar mucho. Así que esto pues en cuanto a las plataformas. La firma digital, pues aquí tenemos un esquema de cómo funciona, ¿verdad? Hay un firmador, bueno, los documentos. Saben ustedes, por ejemplo, que cualquier documento de Word, cualquier documento de Excel puede ser firmado digitalmente. Lo que sucede con la factura electrónica es que tiene que ser un emisor, el emisor del certificado de la firma digital, tiene que ser una institución autorizada por el Ministerio de Hacienda para tal fin. O sea, ahorita nosotros podemos solicitar, ¿verdad?, un certificado a cualquier empresa en el mundo y firmar un documento y si la persona que recibe ese documento confía en ese emisor de certificado digital o de firma digital, entonces podríamos usarlo, ¿verdad? Pero en el caso que estemos tratando con la administración tributaria, yo tengo que trabajar con aquella institución o aquel emisor de certificado digital que la administración tributaria confíe en él. Entonces, de esa manera podemos trabajar. Esa es la diferencia, ¿no? Bueno, en cuanto a las ventajas, pues, combate la evasión, ¿verdad?, que es el principal detonante de esta implementación de la factura electrónica, que es pues la falta de recursos ante el COVID. Esto es algo mundial, esto es algo que está pasando a todos los países. Hemos visto el caso de Colombia, ha sido terrible, ¿no? Lo que ahí se estaba haciendo es curioso, porque en nuestro país, prácticamente leyendo un poco cuáles fueron las reformas que se hicieron, sí tienen un IVA más alto, pero tienen un IVA diferenciado, cosa que nosotros no tenemos. Nosotros tenemos un solo IVA del 13% y algunos artículos muy pocos que no son grabados. Cabe mencionar que hace poco se grabó incluso los periódicos, que era algo que no había estado grabado durante mucho tiempo. Y bueno, pues eso es lo que tenemos aquí. En Colombia tenían IVA diferenciado y se les quiso grabar la renta, incrementar o reducir el piso. Pero lo curioso que quería decir es que casi llegan al nivel en el que estamos nosotros. De hecho, nosotros en realidad estaríamos peor que ellos ahorita, ¿no?, en cuanto al tema de renta. Pero vean ustedes lo que conllevó todo eso, ¿no?
todas esas revueltas que han habido. Entonces no es sencillo para los estados incrementar los impuestos. Entonces lo que está quedando en este momento es el uso de la tecnología para hacer pagar al que no paga y que debería pagar y que tiene capacidad de pagar, ¿no? Entonces, y eso es el comercio informal. Entonces todo apunta a que la factura electrónica va por este camino de grabar al comercio informal y de formalizar al que todavía se encuentra en ese sector. Y esto pues es gravamen al consumo, y el gravamen al consumo ese lo pagamos todos, ¿verdad? Todos los consumidores, de ese nadie se salva casi, es bien difícil eludirlo sin ser descubierto. Así que con estos mecanismos pues se combate la evasión. Algo que sí va a beneficiar mucho es el comercio electrónico. Comercio electrónico actualmente, bueno, nosotros vendemos todo nuestro software a través de internet, y yo les puedo mostrar, tenemos un legajo de facturas, bueno, ahí está Manuel, no me deja mentir, de facturas que emitimos, pero que ustedes no llegan a traerlas, ¿verdad? Y nosotros las enviamos por correo nacional, pero a veces no llega porque el correo pues no puede llegar a ciertos lugares, o las direcciones en nuestros países no son muy exactas, entonces hay una serie de dificultades para seguir emitiendo estos comprobantes físicos. Entonces lo que necesitamos realmente es un documento digital que pues nos ayude a entregar la factura directamente y en tiempo real. Así que esto también va a facilitar enormemente el comercio electrónico que se está dando mucho ahora, la logística de entrega de la factura, la facilidad para declarar impuestos, la facilidad para contabilizar luego esa factura. Eso son ventajas que vamos a tener, y sobre todo en el rubro profesional contable, ustedes lo van a recibir. Por ejemplo, los software, pues al emitir la factura electrónica y al hacer pasar por ahí todas las ventas, ya solo simplemente se emite el libro de IVA, se emite el libro de ventas, se hace la partida, etcétera, ¿no? Así que esas son ventajas que tendríamos. Sin embargo, hay desventajas, claro que sí, hay desventajas. Lo primero es la mayor fiscalización de Hacienda. Si eso le podemos llamar una desventaja, pues para aquel que ya paga, pues eso no tendría que ser una desventaja, pero para aquellos que están eludiendo o evadiendo en este momento, pues eso sí puede representar una desventaja. Otro es que las imprentas, pues ya las imprentas por clientes que nosotros tenemos, nos hemos dado cuenta que las imprentas pues han pasado a ser digitales, ¿no? Oficinas de diseño gráfico, de diseño digital. Pero todavía sobreviven un montón de imprentas pequeñas que hacen offset o que hacen estos talonarios de facturas que nosotros utilizamos para emitir la factura. Entonces esas imprentas sí, lastimosamente, y si tú estás en un rubro de esos, pues deberías de plantearte la posibilidad ya de ir cambiando de rubro. Así que eso es un llamado también para aquellos que son dueños de imprenta o tienen familiares en estas áreas, pues háganles saber esto, ¿no? Que vienen estas reformas y sí se van a ver amenazados porque prácticamente ya nadie pues iría a esos lugares a solicitar formularios preimpresos. Lo otro es la dificultad para adoptar la tecnología, aunque eso pues en nuestro país, gracias a Dios, yo considero que nuestro país, El Salvador, está bastante, la población está muy alfabetizada en términos de informática, y eso pues no puede ser un mayor reto a vencer, salvo aquellos negocios como que están como agricultura, por ejemplo, que pues no están directamente relacionados a la tecnología, ¿no? Entonces tal vez pudiera ser un obstáculo en esos rubros. Eh, y bueno, pues la automatización pues finalmente elimina puestos de trabajo, eso no lo podemos obviar, ¿no? Aquellos, y sobre todo en el área contable, profesión contable, pues hay muchos contadores que todavía pues viven de hacer el IVA. O sea, piensen ustedes, ¿cuántos de ustedes tienen más contabilidades, por decir algo, que IVAs? Creo que casi nadie. Todos tienen más IVAs que contabilidades. Y con estos temas de la digitalización, pues se van a ir reduciendo esas oportunidades de tener más clientes en esas áreas, ¿verdad? Así que también hay que tenerlo en cuenta y tenemos que estar al tanto. Bien, ya para ir finalizando este webinar, solo les doy unos ejemplos de factura electrónica. Realmente hay que diferenciar porque muchos están confundidos. Alguien dice, por ejemplo, etiqueta es una factura electrónica porque se emite de una máquina y sale impreso, ¿no? O aquellos contribuyentes que emiten sus propias facturas. ¿Qué pasa con ellos?
Eso es una factura electrónica porque imprimen su propio comprobante. No, eso no es una factura electrónica. Una factura electrónica se ve como esto. Es un archivo XML, es un archivo de texto que al final lleva una firma, que es un conjunto de códigos, de números, de letras. Y pues eso, ese documento, ese documento digital es la factura electrónica. Luego eso se puede imprimir y pues hay ciertas características normalmente que encontramos en otras experiencias de otros países, como un certificado, perdón, un código de barras, un sello digital, y bueno, pues estas cosas, pero eso es una salida, es un output del documento digital que es verdaderamente la factura electrónica, así que no hay que confundirlo porque etiquete de máquina registradora, por ejemplo, no es una factura electrónica, definitivamente no. Este archivo que vemos aquí, este es un ejemplo que yo he tomado, eso es lo que se enviaría a la administración tributaria, al Ministerio de Hacienda, y es lo que tú le enviarías al otro, a tu cliente o a tu proveedor. Y eso es lo que ellos usarían para declarar sus impuestos. Así que interesante, estos son formatos XML. Yo preferiría que no usaran formato XML porque ya está bastante obsoleto. Ahora estamos prácticamente en informática se utiliza lo que es el formato JSON, que es más reducido, ¿verdad? Y eso pues facilita el intercambio de información. Bien, aquí les hacía yo un esquema de cómo podría funcionar, esto lo hicimos en un webinar pasado, de cómo podría funcionar. Hay un emisor de la factura, luego eso va a solicitar al Ministerio de Hacienda la autorización de la factura. Luego de eso, el Ministerio de Hacienda notifica al receptor de que tiene una nueva factura emitida por un proveedor, que es el emisor, y él devuelve la aceptación de ese documento por medio del servidor del Ministerio de Hacienda o en su lugar pues podría ser un servidor de una institución privada designada por el Ministerio de Hacienda. Entonces, y de esa manera ya queda completada la transacción. Y finalmente, el emisor pues entrega un documento en PDF o un documento impreso, podría ser al receptor en forma física. Entonces vemos nosotros que no es precisamente que yo puedo hacer ese archivito que vimos al inicio, el XML, antes de esta diapositiva, no es que yo se lo voy a dar a mi cliente directamente, o sea, es a través del Ministerio de Hacienda que él lo va a recibir, porque el Ministerio de Hacienda estaría haciendo las veces de intermediación. Este es un esquema y es el más común, ¿verdad? Que se ha aplicado en las economías latinoamericanas, pero pues podría ser que de repente pues se autoricen otra cosa. Como no hay información, pues no sabemos exactamente, pero esto es para tener una idea de cómo podría funcionar. Bien, me quedo ahí ya por el tiempo y les voy a compartir un par de recursos